Buen día. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios que podemos estar esta linda mañana hoy compartiendo con Él. El libro de Gálatas. Aleluya. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Tenemos Gálatas capítulo 1, versículo 6. Tenemos allí la palabra de Dios, Gálatas 1, 6. Y quiero hablar sobre un solo evangelio. Un solo evangelio de Dios. Un solo evangelio. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. Un solo evangelio, uno. Hay cosas en la vida que uno dice, bueno, mientras haya más es mejor, ¿no? Pero en cuanto al evangelio, no puede haber más, tiene que haber uno. Un solo evangelio, no hay muchos evangelios, es más, no existe. Lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de pretender y de promover que haya otros evangelios que no son el evangelio, son otros evangelios, que no es esto, es otra predicación, es otra enseñanza que está fuera de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. O sea, yo sé en quién he creído. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. Yo sé en lo que creí y sé en lo que creo. Nadie me va a apartar de lo que creo. ¿Por qué? Porque lo aprendí, lo leí, lo hice parte de mí. Eso es lo que nosotros queremos cuando leemos la palabra. Queremos crecer en la fe, queremos avanzar en la fe. ¿Cuál es nuestro deseo de aprender la palabra? ¿Cuál es el motivo de aprender la palabra? Es el crecer. Un niño cuando es pequeño necesita alimento. ¿Para qué? Para crecer. Por eso se trata de darle el alimento correcto. La falsa, o sea, uno cuando le da al niño muchos, mire, si lo alimentamos con chisitos, panchos, papas fritas, no, va a crecer, no va a crecer bien, ¿no? Es rico. El chico dice, sí, así eso quiero, que me alimenten con eso. Pero no es la comida, se necesita otra variedad de comida que nutre al niño, por ejemplo, buenas verduras, carne, pescado, etcétera, para nutrir al niño, que crezca sano, leche y otras comidas que son necesarias. Así también, en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, necesitamos buena comida, buena enseñanza, para que podamos crecer en sana doctrina. Por eso los otros evangelios son esas clases de comida, ¿no? Que parece rico, pero al final no alimenta y no enseña. Cuando uno escucha estos evangelios y dice, bueno, pastor, ¿cuáles son los otros evangelios? Un breve ejemplo. Cuando se enseña mucho de la prosperidad, y dale con esto, lo otro, y dale esto, y dale al Señor, y Dios te va a dar. Pero no es una extorsión que si yo le doy, Dios me da. Esa palabra allí es una enseñanza que se basa nada más en aspecto y se distorsiona. Entonces, dar, que Dios te provee, que te prospere, te prospera. Ese es el evangelio de la prosperidad, o esa iglesia que habla solamente de la prosperidad y lo material, y se olvida del evangelio, que es la salvación por medio del Señor Jesús. Amén. Se olvida de predicar la salvación, se olvida de predicar el perdón de pecados, se olvida o quizás predica pero muy poco de la salvación
salvación, del perdón de pecados, de la restauración, de la obediencia, de la fe. Ese es otro evangelio. Entonces, ahí está. O si no, el evangelio ya distorsionado. Acá dice, aunque baje un ángel del cielo y predique un evangelio diferente, este sea anatema. Anatema significa separado, no hay que acercarse. Una religión o secta que ustedes pueden conocer, porque es cotidiano, uno lo ve con camisa blanca, corbatita, ¿no? Vestido así, las iglesias con no punta para arriba, no quiero mencionar el nombre, pero ya saben qué iglesia de los últimos días estoy hablando, ¿no? Entonces, ellos dijeron, un ángel bajó del cielo hace antaño, me dicen que hablan de 1800, y nos anunció un evangelio diferente, y ellos tienen una Biblia llamada Mormón, por lo tanto hay que decir, ¿no? Y dice la Biblia, esta es la palabra, pero es un evangelio diferente, es un evangelio diferente. Y así podemos, de ahí en más, otros tipos de predicaciones que hablan de otro evangelio. Sea quizás tome el nombre de evangélicos o una secta, pero si predica otro evangelio que no es de la palabra de Dios, sea que anatema. No es bueno. Por eso es necesario nutrirse de la palabra de Dios. Saber la palabra de Dios, no solamente conocer el aspecto nada más teórico, sino conocer y asimilarlo y tenerlo en nuestro corazón para vivir la palabra de Dios. Amén. Yo sé en quién he creído, otra vez me remito al apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo estoy convencido en quién he creído, por eso nadie me va a apartar, nadie me va a cambiar mi camino, porque yo he puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, y fe es creer, y creer significa aprender en quién hemos creído. Aleluya, gloria a Dios. Alguien dio testimonio, dijo, yo sé que Pablo era un hombre usado por Dios, pero Pablo era un hombre usado por Dios porque iba con su acompañado, iba él y hasta ahí iba bien, pero resulta que iba acompañado con Silas, decía, hasta ahí iba bien, pero se equivocó cuando dijo, porque este matrimonio de Pablo y Silas era un matrimonio de bendición. Pensaba que Silas era la esposa de Pablo y Silas era varón, era compañero. ¡Aleluya! Pablo y predicó encima, predicó que Pablo y Silas en la cárcel oraban entre los otros y cantaban. Y dio un digno ejemplo en matrimonio cristiano, pero dije, no, tal aberración no puede suceder. Pero eso es porque hay, hermano, falta de enseñanza. Falta de enseñanza. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios, aprender y conocerla. Amén. Gloria a Dios. Así, también he escuchado otros ejemplos. Como dice la palabra de Dios, dice un hermano, al que madruga Dios le ayuda. Y eso no está en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Bueno, pero son pequeñas anécdotas, o grandes, como uno puede decir, pero que nos muestran, gracias a Dios, en no muchas iglesias pasa esto, pero gloria a Dios que hay muchas iglesias que sienten en su corazón el deseo de aprender, como esta iglesia. ¿Amén? En esta iglesia queremos aprender, en esta iglesia estamos basados en la palabra de Dios, en esta iglesia vamos a decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé en quién he creído. Y este solo evangelio, un solo evangelio, es así, con un solo mensaje. Dice Pablo en 1 Corintios 23, 24, tenemos esta predicación. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo. Ese es nuestro mensaje. Tenemos un solo mensaje, Cristo y este crucificado. El mensaje de la iglesia es uno solo. Puede variar en cuanto a los temas, pero todos apuntan a un solo tema, Cristo y este crucificado. Porque la salvación viene por la muerte de nuestro Señor Jesús, que llevó nuestro
pecados y ahí viene la salvación. El mensaje de la iglesia es Jesús, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, la obra de Cristo. El mensaje central de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Ahí es nuestro mensaje, un solo mensaje basado en los evangelios, basado en la palabra de Dios, basado en la palabra. Allí habla de un solo mensaje. El Antiguo Testamento anuncia al Mesías Cristo Jesús. El Nuevo Testamento lo presenta y lo proclama a Cristo Jesús. La Biblia tiene un solo mensaje, Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestro mensaje como iglesia? Jesús. Y su obra en la cruz del Calvario, aleluya. Los beneficios de la cruz, la demanda de la cruz. Por eso tenemos un solo mensaje, como dijo el apóstol Pablo. Nuestro mensaje es nada más, predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Un solo mensaje. Y ahora que viene la Navidad, quiero aprovechar, quiero decir que está el mercado a pleno. Y el mercado a pleno no está. Ustedes que el que le vende es el comerciante, pero el que le vende aparece allí milagrosamente un hombre vestido de rojo, con un bonete rojo, en este calor tan fuera de lugar, porque es anglosajón el tema. Y ahí hace frío. ¿No? Ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! La Navidad no es ese personaje. El enemigo astutamente lo ha cambiado. Ha cambiado la imagen de Jesús. Que Jesús es la Navidad. Amén. Jesús es la Navidad. Y lo ha cambiado, lo quiere cambiar por ese personaje. Así que nada que ver. Amén. Ese no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad es Cristo Jesús. Nuestra temporada de fiesta es Jesús. A Él celebramos y celebramos su nacimiento. Él nació para ir a la cruz, nació para morir, nació para salvarnos. Él tuvo que hacerse hombre para morir en la cruz. Esa es la Navidad, esa es la Navidad, Jesús nuestro Señor. Amén. El nacimiento de Jesús. También un solo evangelio, porque tiene un solo fundamento. Un solo fundamento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios también 3, capítulo 10 al 11. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, si no es Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia, un solo fundamento es Jesús. Por eso nuestra iglesia evangélica no está basado, no tiene fundamento en ningún ser humano. Nuestro líder no está en la tierra, no está representado por ningún líder humano que representa a toda la iglesia evangélica. Nuestro único Señor y Dios es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es nuestro líder, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Un solo fundamento. Por eso Cristo dijo, Pedro, bien has dicho, tú eres piedra, pero sobre esta roca que soy yo, edificaré ¿qué? La iglesia. La iglesia, el fundamento de la iglesia es Jesús. El fundamento de la iglesia es Jesús. Él es el dueño y fundador de la iglesia. Por eso, hermanos, podemos tener pastores, podemos tener líderes de pastores, pero el único Señor de la iglesia, el príncipe de la iglesia, es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, sino Jesucristo mismo. Incluso dice el apóstol, el otro texto dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El Señor es el que da el crecimiento. Los siervos de Dios pueden enseñar, pueden predicar, pueden ministrar. Hay evangelistas, profetas, pastores, maestros, diferentes clases de ministerios, pero todos trabajamos para un mismo Señor, nuestro Señor Jesús. Amén. Todos estamos en el mismo barco, pero el capitán de ese barco es solo uno. ¿Quién es? Jesús. Amén. Así que gloria a Dios. Un solo fundamento, nuestro Señor Jesús. Él es nuestro fundamento. Gloria a Dios. Un solo evangelio, porque hay un solo propósito.
La iglesia tiene un solo propósito, porque el Evangelio tiene un solo propósito. Romanos 1:15 habla acerca de esto y dice, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Un solo propósito. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El propósito del Evangelio es la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestro propósito como iglesia, el único propósito que tenemos como iglesia, más allá de los ministerios y de fundar iglesias, de realizar ministerios, hacer institutos bíblicos, escuelas cristianas, hospitales cristianos, hogares de ancianos cristianos, podemos hacer muchas obras de bien para el beneficio de la humanidad, pero todo tiene un propósito. No es nada más que la obra social, no es nada más que esto, es mucho más, porque la iglesia tiene un solo mensaje, y el mensaje es predicar el Evangelio de salvación. Amén. ¿Por qué se hacen escuelas? Para predicar la salvación. ¿Por qué se hacen los hospitales? Para predicar la salvación. ¿Por qué se hacen los hogares ancianos? Para predicar la salvación. ¿Por qué se hacen las iglesias y se construye iglesias, los templos? Para predicar ¿qué? La salvación. ¿Por qué la escuela bíblica? La salvación. ¿Por qué la música cristiana? La salvación. Tenemos un solo mensaje, el Evangelio de salvación. Uno solo. Amén. Ese es nuestro propósito. Podemos enseñar Pentateuco, el mensaje para brindar el mensaje de salvación. Podemos enseñar homilética para aprender a predicar el mensaje de ¿qué? De salvación. Aleluya. Cada domingo, cada reunión, cada culto que se hace en cada iglesia, en diferentes partes del mundo, hoy, domingo, o quizás otro día en la semana, tiene un solo propósito: predicar el Evangelio de salvación. No hay otro mensaje. A veces me gusta yo escucho esas predicaciones, yo escucho pocas predicaciones. Generalmente el pastor escucha pocas predicaciones. A veces me gusta ir a las convenciones de pastores porque es el único lugar donde me predican. Estoy escuchando. Pero hay a veces, escucho algunas predicaciones donde dice el autor fulano de tal, el autor fulano de tal libro, y no me habla la Biblia, no me sirve. No me sirve que me hable de un autor de un libro, por más que haya sido de bendición, por más que haya sido, de que haya tocado vidas. No me sirve, hermanos. Es una inspiración para esa persona y haya sido bendición, pero no va a quitar nunca el lugar de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser honrada en cada púlpito. La palabra de Dios debe ser honrada en cada lugar donde se menciona el nombre de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. Los libros pueden ser muy buenos y útiles para leerlos en forma particular, y yo los recomiendo. Pero nunca se puede usar un libro para dar palabra y predicar. Se tiene que dar la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Puedo quizás estudiar para esos libros, para quizás enriquecer la palabra, pero nada más que eso. Pero nunca como fundamento para la predicación. Amén. Yo tengo que ir siempre, remitirme a ¿qué? A la palabra. La palabra. Me acuerdo de un pastor que ya está en la presencia del Señor, un pastor ya veterano. Él escuchaba a todos sus hermanos, incluso también estudiantes en el instituto bíblico, y siempre decía, y este pastor era extranjero y hablaba todavía un ruso medio castellano, ¿no? Y decía, Biblia dice, Biblia dice eso. O sea, está todo bien lo que me está diciendo, pero está acá.
Biblia dice, me acuerdo de ese dicho. Biblia dice, ahí está. Si la Biblia dice, está bien. Si no, entonces hay que ponerlo en un lugar reservado para ver si esa enseñanza es valedera, porque toda enseñanza debe estar filtrada, como dice este pastor que ya está en la presencia del Señor, bien sabio, sencillo, humilde, pero con mucha sabiduría dijo, si dice la Biblia, está bien. Si está apoyado por la Biblia, está bien. Amén. Gloria a Dios. También un solo evangelio, porque es un solo camino. Cristo dijo, yo soy uno de los caminos. ¿No? Dijo, yo soy el camino. El único camino que me lleva a la salvación, que me lleva a la salvación es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un solo camino que lleva a la salvación. Ahí dice un dicho que se aprende en los seculares que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Algo así. Pero acá no es así. No hay muchos caminos que conducen a la salvación. Un solo camino es Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Un solo camino. Así que si estamos en ese camino, estamos en el correcto. Y por último, un solo Señor. Un solo Señor. Como hemos hablado anteriormente, quiero terminar con esto. En Efesios, si quieren buscar conmigo, Efesios capítulo 4, ahí habla acerca de un solo Señor. Capítulo 4, versículo 3. Dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y habla acerca de unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gloria a Dios. Acá me está diciendo un solo Señor. Un solo Señor. En el versículo 5, un Señor. ¿Cuánto? Un Señor. Este es el único Señor al que debemos obedecer, al que debemos seguir. El Evangelio es de un solo Señor. Amén. Gloria a Dios. No hay varios, ni muchos, ni dos señores, un solo Señor. ¿Y sabe qué significa Señor? En la historia, cuando en la antigüedad se decía Señor a alguien, no era Señor nada más de respeto, sino era una señal de autoridad. Y en el siglo, luego pasando el tiempo, existían los famosos señores feudales, donde el siervo rendía honor a su señor feudal de lealtad. Esa es la idea que tiene el mundo en cuanto al Señor. Y sabe, esa misma idea, y aún mucho más, nosotros tenemos que tener con nuestro Señor, al que tenemos que rendir honor y rendir lealtad y obediencia. Amén. Tú eres mi Señor. No tan solamente porque queda lindo decirte tú eres mi Señor, sino es una acción de sumisión, una acción de obediencia. Tú eres el Señor y entonces yo soy ¿qué? Tu siervo. Yo soy tu sierva. Yo soy tu siervo, Señor. Aleluya. Tú eres mi Señor. Y el Señor es el que manda, ¿verdad? ¿El siervo manda al Señor o el Señor manda al siervo? ¿Cómo es? El Señor manda. Entonces cuando el Señor me dice hacer tal cosa y ay, no me gusta, y hay que obedecer. Aleluya. El Señor me dice que deje cosas, ay Señor no quiero, pero tengo que obedecer. El Señor me dice que haga y yo tengo que hacer, porque Él es el Señor y yo soy ¿qué? Su siervo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de